Luis Alfredo Garavito, la historia de la bestia. En el mundo del crimen verdadero, pocos nombres generan tanto horror como el de Luis Alfredo Garavito, también conocido como la bestia. Este hombre es recordado como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia moderna, marcado por actos inimaginablemente crueles. En este episodio, exploraremos en detalle su vida y crímenes, desenmascarando al hombre detrás de los asesinatos de más de 200 niños en Colombia durante los años 90. A través de una narrativa escalofriante y basada en hechos contrastados, te llevaremos a conocer el lado más oscuro de la naturaleza humana, tratando de comprender cómo alguien pudo cometer tales atrocidades. Pero más allá de los crímenes, este episodio también analiza las fallas sociales y sistemáticas que permitieron que Garavito prolongara su reinado de terror. Para entender a Garavito, es necesario retroceder hasta su infancia, marcada por el abuso y la pobreza extrema. Nacido en 1957 en una familia disfuncional, sufrió violencia física y emocional, lo que moldeó su personalidad y desencadenó una trayectoria hacia la violencia. Desde joven, Garavito mostró signos de inestabilidad emocional y comportamiento agresivo, aunque como adulto logró ocultar sus intenciones tras una fachada de normalidad. Trabajó en oficios humildes y, durante años, ocultó a su verdadera persona, un depredador que cazaba víctimas inocentes. A finales de los años 90, Garavito aprovechó las condiciones de pobreza y negligencia en Colombia. La vulnerabilidad de los niños en situación de calle y la débil protección por parte de las autoridades crearon el escenario perfecto para que iniciara sus crímenes. Luis Alfredo Garavito no dejaba nada al azar. Su táctica era meticulosa, calculadora y efectiva. Se disfrazaba de figuras confiables, como sacerdotes, ancianos, trabajadores humanitarios o vendedores, para ganarse la confianza de sus víctimas. Prometía dinero, comida o trabajo a sus objetivos, niños provenientes de familias pobres que no tenían a nadie que los buscara si desaparecían. Una vez que capturaba la confianza de los pequeños, los alejaba a zonas remotas y apartadas. Allí los sometía a actos de increíble brutalidad antes de terminar con sus vidas. La frialdad con la que llevaba a cabo estos crímenes era alarmante, y las autoridades tardaron años en relacionar los casos debido a su capacidad para moverse de un lugar a otro y evitar ser identificado. Los detalles de sus crímenes son tan atroces que siguen causando indignación y escalofríos incluso décadas después. Garavito actuó por casi 7 años sin que nadie sospechara de él, dejando un rastro de familias destrozadas y comunidades aterrorizadas. El caso de Luis Alfredo Garavito presentó enormes desafíos para las autoridades. A mediados de los años 90, Colombia enfrentaba problemas graves como la violencia del narcotráfico y la corrupción, lo que relegaba las desapariciones de niños a un segundo plano. El caso cobró atención gracias al descubrimiento de varias fosas comunes con restos de niños, desatando el caos en las comunidades afectadas. Sin embargo, fue gracias a los esfuerzos de un grupo de investigadores determinados que se comenzó a identificar un patrón en estas muertes. Las víctimas eran niños varones entre 6 y 16 años, todas en condiciones similares. A medida que la investigación avanzaba, las pistas llevaron a los agentes a conectar más casos, pero aún faltaba un elemento crucial: el culpable. Fue la combinación de testimonios, pruebas forenses y un rastro de objetos personales dejados en una de las escenas del crimen lo que finalmente condujo a Garavito. La caída de Garavito comenzó en 1999, cuando fue detenido por un intento de abuso contra un niño. Durante el interrogatorio, las autoridades notaron que las características físicas de Garavito coincidían con los dibujos que testigos habían proporcionado en múltiples investigaciones de homicidios infantiles. Una vez confrontado con las pruebas, Garavito confesó una verdad devastadora: había asesinado a más de 200 niños. En sus declaraciones, narró con detalle escalofriante cómo cometía los crímenes, describiendo su metodología y confirmando que actuaba con plena conciencia de su monstruosidad. La atmósfera de su confesión fue una mezcla de horror e incredulidad. ¿Cómo alguien podía vivir con el peso de tales actos y, aún así, continuar libre durante tanto tiempo?
El juicio de Luis Alfredo Garavito se convirtió en uno de los más mediáticos y polémicos de la historia judicial de Colombia. Ante el peso de la evidencia y sus confesiones, fue declarado culpable de más de 100 homicidios, aunque se cree que el número real es mucho mayor. Sin embargo, lo que causó indignación mundial fue su sentencia, solo 40 años en prisión, el tiempo máximo permitido por la ley colombiana en ese momento. Gracias a su colaboración con las autoridades y buena conducta, se le redujo la pena a 22 años. Esta decisión generó una ola de protestas y llevó a cuestionar la efectividad del sistema judicial para castigar crímenes de este calibre. El caso de Garavito también expuso las debilidades de la sociedad y del gobierno colombiano durante los años 90. La pobreza extrema, la negligencia infantil y la falta de un sistema eficiente de alerta por desapariciones crearon el entorno perfecto para que alguien como él operara sin ser detectado. Además, la corrupción y la limitada capacidad de las fuerzas de seguridad hicieron que la investigación inicial fuera lenta y desarticulada. Muchos niños desaparecidos nunca fueron reportados, y sus familias se enfrentaron al miedo y al abandono, dejando a sus seres queridos en el olvido. El caso de Garavito plantea profundas preguntas sobre la justicia y la humanidad. ¿Puede una sentencia de cárcel compensar el asesinato de cientos de niños? ¿Cómo puede una sociedad prevenir que esto vuelva a suceder? Su historia no solo es un recordatorio de los horrores que un solo hombre pudo causar, sino también de las repercusiones más amplias en la sociedad. Desde entonces, Colombia ha tomado medidas para reforzar la protección infantil y mejorar sus procesos judiciales, pero el daño causado por Garavito continúa siendo un recordatorio de lo frágil que puede ser la seguridad cuando las instituciones fallan. Luis Alfredo Garavito será recordado como uno de los peores asesinos en serie de la historia. Sin embargo, su historia no debe limitarse al horror de sus crímenes. Debe servir como un llamado de atención para fortalecer las leyes, proteger a los vulnerables y garantizar que las atrocidades de este tipo nunca vuelvan a ocurrir. Hoy, recordamos a las víctimas de la bestia, niños inocentes cuyas vidas fueron truncadas por alguien que no merecía su confianza. Que sus historias impulsen la búsqueda de justicia y la creación de un futuro más seguro para todos.